Vamos a estar en el libro de Tito, vamos a ir al capítulo 3 y vamos a estudiar los versículos del 3 al 5. En realidad esto podría ser considerado una sección más amplia, que puede ir desde el 1 hasta el 7, desde el 3 hasta el 7 o incluso desde el 1 como hasta el 12 por ahí. Pero para el propósito de nuestro estudio y de lo que queremos recordar esta mañana, solo vamos a estudiar los versículos 3 al 5. Voy a leerlo y después vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que nos guíe y nos dirija en este tiempo de estudio de su palabra. Tito capítulo 3, versículo 3 dice: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos las gracias. Gracias por darnos este momento para poder estudiar tu palabra, Señor, para poder adorarte en comunidad, Señor. Gracias porque esta es una expresión de tu bondad hacia nosotros, porque estamos en tu presencia, habitas en medio de la alabanza de tu pueblo y estás aquí, Señor, con el deseo de animarnos, con el deseo de retarnos, pero sobre todo, Señor, con un amor sincero y profundo, velando por nuestro mayor bienestar en todos los aspectos de nuestra vida, Señor. Cuán glorioso es estar en tu presencia, cuán glorioso es contar con tu favor, Señor, y cuán glorioso es recordar lo que has hecho por nosotros, Padre. Te pedimos que nos guíes en este estudio de la palabra, Señor, este tiempo de la predicación, con corazones humildes, Señor, podamos exaltarte por lo bueno, lo amoroso y lo misericordioso que has sido con nosotros, Señor. Te pedimos también por Andrés, que hoy está predicando en Pava, Señor, para que también lo puedas guiar, lo puedas utilizar y sea de edificación para la iglesia en la que está predicando. Te damos las gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que uno de los más grandes retos de la vida cristiana y del día a día es poder mantener nuestra mirada fija en Cristo, es poder mantener nuestra mirada enfocada en Cristo. Pero yo creo que también estaríamos de acuerdo en que una de las épocas del año en que eso se hace todavía más difícil es en diciembre, por las múltiples celebraciones que hay, los múltiples eventos que hay, todo el caos vial, el tiempo que toma trasladarse de un lugar a otro, todos los elementos, aun cuando no fueran en sí mismos celebraciones, todos los elementos que nosotros tenemos que vivir en diciembre hacen que fijar nuestra mirada en Cristo, en su obra, sea mucho más retador. Y una de las realidades que acompañan ese reto es que muchas veces perdemos de vista qué es lo que verdaderamente se celebra en diciembre, cuál es el verdadero motivo de celebración, cuál es la razón para estar verdaderamente contentos, agradecidos y con una actitud de gozo y celebración desde nuestros corazones. Y yo creo que es importante que nosotros podamos recordar que realmente nosotros no podemos celebrar la gloria de Cristo y de su obra
a menos que nosotros comprendamos la miseria y recordemos la miseria en la que nosotros nos encontrábamos y de la que fuimos rescatados. Porque el nacimiento que nosotros estamos celebrando hoy, el evento que nosotros estamos celebrando hoy, no es solo el evento de un pequeño bebé en un pesebre. Cuando nosotros pensamos en el pequeño bebé en un pesebre, eso nos trae una imagen a nosotros de ternura. Y decimos, qué lindo, porque los bebés nos generan eso. Generan como esa ternura, ¿verdad? Como esa sensación de qué lindo, ¿verdad? El chiquitito. Pero es que no es solo eso. El que está ahí en el pesebre es el Dios trascendente que dejó su gloria para venir a un mundo caído a salvar al pecador. Eso es lo que verdaderamente nosotros estamos celebrando, y es un acto que deberíamos de celebrar todos los días de nuestra vida, pero que necesitamos hacer el esfuerzo todavía más en diciembre de recordar de lo que se trata esta Navidad, se trata todas las Navidades, se trata cualquier diciembre, es puntualmente del nacimiento de nuestro Salvador. Porque si nosotros fuéramos verdaderos, objetivos y fuéramos reales con nosotros mismos, ¿qué razón tiene para celebrar alguna persona que tiene como destino la ira eterna de Dios? Ninguna. Un pecador que no ha sido reconciliado con el Padre por medio de Cristo no tiene ninguna razón para celebrar. Ninguna. Porque está en un estado de miseria, de desesperación y absoluta incapacidad de revertir su condición, de tal manera que en el día del juicio lo único que va a hacer es escuchar las palabras: apártate de mí, al lago eterno que nunca se apaga, donde vas a experimentar el castigo justo y merecido por haber rechazado el único medio de salvación que yo he ofrecido al mundo, que es Jesucristo, mi Hijo. Una persona en esa condición no tiene ninguna razón para celebrar. No importa si es un nacimiento, no importa si es un cumpleaños, no importa si es una cena. La única razón por la que celebra una persona así es porque ignora su verdadera condición espiritual. Y nosotros, familia, por años estuvimos en esa condición, ignorando quiénes éramos, ignorando nuestro destino eterno, hasta que la bondad, el amor y la misericordia de Dios se manifestaron en nuestra vida en la persona de Jesucristo. Y nosotros haríamos bien en recordarlo. Haríamos bien en recordar quiénes éramos y cuál era nuestro destino eterno. ¿Y cuál fue el trato que nosotros recibimos de parte de Dios cuando nosotros merecíamos la justa condenación por nuestros pecados? Y este texto de Tito es un texto que lo expone con demasiada claridad, con demasiada objetividad y con demasiada sinceridad. Porque yo creo que si todos realmente hacemos un examen de conciencia, todos nos podemos ver reflejados en lo que Tito expresa en esta sección. Ahora, en el entendimiento más macro de toda esta sección, más amplio de toda esta sección, Pablo lo que le está diciendo a Tito es cómo el creyente debe vivir en la sociedad a la luz del trato que recibió de Jesucristo, o de Dios y del Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, de tal manera que el creyente pueda vivir piadosamente en la sociedad. Nosotros no vamos a darle ese énfasis porque estamos recortando la sección para que podamos ver quiénes éramos y quiénes somos hoy. Y cómo fue que se produjo ese cambio. Porque si nosotros nos reconocemos ahí, entonces tenemos claro qué es lo que verdaderamente necesitamos celebrar. ¿Qué es lo que verdaderamente debe ocupar esa preeminencia durante esta época? ¿Qué es lo que verdaderamente debe ser importante en nuestra celebración? Porque hemos recibido algo que no merecíamos, y es la sustitución
del unigénito de Dios en nuestro favor. Así que si nosotros tuviéramos que desarrollar esta sección y extraer una verdad de los versículos 3 al 5, a la luz de diciembre, Navidad y la época en la que estamos en el año, sería la siguiente: celebramos el nacimiento de Cristo porque ha transformado nuestro destino eterno. Celebramos el nacimiento de Cristo porque ha transformado nuestro destino eterno. Y vamos a estudiar esto a partir de dos verdades. La primera en el versículo 3, que es la siguiente: éramos personas que ignorábamos el estado de miseria en que nos encontrábamos. Y la segunda, versículos 4 al 5, es que la bondad, el amor y la misericordia de Dios se manifestaron en Cristo para cambiar nuestro destino eterno. Así que vamos a la primera, que está en el versículo 3. Éramos personas que ignorábamos el estado de miseria en que nos encontrábamos. El versículo 3 dice: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. ¿Cierto no que el ser humano tiene la tendencia de pensar de sí mismo mejor de lo que debería de pensar? La tendencia es que el ser humano piense que está en una condición mejor de la que en realidad se encuentra. Y una de las razones por las que muchas personas nunca vienen a Cristo en el sentido de la responsabilidad personal del ser humano es porque nunca sienten la necesidad de un Salvador. Porque creen que han vivido de una manera que no es tan mala como otros pecadores y por eso creen que han hecho de alguna manera los méritos suficientes como para poder ser merecedores del favor de Dios en el día del juicio final. Porque creen que pueden apelar a sus propias obras para ser justificados delante de Dios, porque nuevamente no se comparan con Cristo, sino que se comparan con otros pecadores, ignorando que la realidad es que son igual de pecadores que otros e igual merecedores de la condenación eterna que otros. Ignoran que lo que nosotros como seres humanos pensamos de nosotros mismos en última instancia es irrelevante en el día del juicio, porque lo único que va a importar en el día del juicio final es lo que Dios piense de nosotros. Pero déjenme decirles algo, ahí estuvimos todos nosotros, ahí estuvimos todos nosotros en algún momento de nuestra vida. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a Tito en esta carta la realidad objetiva y sincera y fiel de quienes éramos nosotros a la luz de los ojos de Dios. No lo que nosotros creíamos que éramos, sino lo que Dios piensa que somos. Y Dios no se equivoca. Lo que Pablo va a hacer aquí en el versículo 3 es dar una lista de 7 pecados en los que todos fuimos partícipes en algún momento de nuestras vidas. Y cuando uno va por la lista, casi que uno podría hacer como en cascada, porque el siguiente pecado es el resultado del pecado anterior. Cada uno viene como resultado del pecado anterior que Pablo está describiendo. Y recuerdo, eso es un análisis serio, es un análisis sincero de parte del Dios santo y justo. Esto no es un insulto, esto no es que el Señor nos quiere hacer sentir mal, esto no es que el Señor nos quiere denigrar o nos quiere pisotear o simplemente quiere agarrarla contra nosotros. La verdad, familia, es parte de la gracia de Dios
y de la misericordia de Dios que nos permite, por medio de su revelación, reconocer verdaderamente quiénes éramos. Así que esto no es un asunto personal, esto es una revelación del Espíritu Santo que nos recuerda la miseria en la que nosotros nos encontrábamos. Y esto es algo que necesitamos hacer, yo les digo, no solo en Navidad, sino cada día de nuestras vidas. Nunca, familia, debiéramos nosotros de dar por sentada la salvación que hemos recibido. Muchas veces nosotros salimos al día a día y vamos al día a día y se nos olvida quiénes éramos y qué ha hecho Dios por nosotros. Y eso es uno de los peligros más grandes, porque hemos estado estudiando Éxodo y hemos visto en Éxodo cómo Israel continuamente se olvida del favor inmerecido que ha recibido de Dios, y nosotros nunca deberíamos de olvidar el favor inmerecido que hemos recibido de Dios, y empezamos por recordar quiénes éramos y cuál era nuestra condición y de dónde nosotros fuimos rescatados. Porque nuestra condición y nuestra miseria tenía como consecuencia final y definitiva la ira de Dios por la eternidad. Y esto es lo que nos describe Pablo al inicio del versículo 3 cuando dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos. Pablo mismo se está incluyendo, esto no es algo que hace únicamente en esta carta, también lo hace en Efesios, que Dani nos leyó ahora al inicio, Efesios capítulo 2, versículos 2-3. Pablo se incluye, pero da una lista nuevamente. Estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros. No hay un solo ser humano que esté exento de formar parte de esta lista, tanto la de Efesios como la de Tito. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta es la forma en la que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, esta es la verdadera condición de todo ser humano sin Cristo. Y todos en algún punto de nuestra vida estuvimos sin Cristo. Pero Él quiere ser específico en qué éramos. Y es bueno recordarlo, familia. Porque lo primero que Pablo dice, el primer pecado que describe, es que éramos necios. Y necios básicamente describe a una persona que niega la verdad y por el contrario determina vivir conforme a fundamentos que se oponen a la verdad. Es una persona que sabe dónde está la verdad, pero la ignora, la rechaza o la toma por poco y vive en función de fundamentos que se oponen a lo que él sabe que es verdadero. Es una persona que tiene la capacidad de escoger, que cree tener la capacidad de escoger de entre la verdad de Dios, la que Dios ha revelado, y discernir de entre esta verdad con qué me quedo y qué rechazo, qué es bueno y qué es malo, qué me conviene y qué no me conviene. Y escojo ciertos elementos de tal manera que termino rechazando otros elementos. Describe incluso a una persona que pretende tener la capacidad de determinar de qué manera yo me puedo acercar al Señor. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no estuvimos en momentos donde, tal vez ignorando la revelación especial de Dios en la palabra, sabíamos, por lo que pone Dios en nuestros corazones, qué estaba bien y qué estaba mal, y aún así decíamos perseguir lo que estaba mal? Inclinados a la maldad. ¿Cuántos de nosotros muchas veces antes de Cristo no estuvimos en una situación donde nosotros decíamos, el Señor y yo nos relacionamos de esta manera? Él sabe cómo es conmigo. Yo no necesito a Cristo porque es que el Señor y yo, Él sabe cómo es. Nos tratamos de esta forma. Él tiene esta relación conmigo. Como si nosotros tuviéramos la capacidad de podernos acercar al Señor en la forma en la que a nosotros se nos ocurre o nos conviene. Vean cómo describe Mateo
lo que es ser un necio. Mateo 7, versículo 26-27, en palabras de Jesús dice: todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato, eso es un necio, que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, se azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Y familia, si nosotros hacemos un ejercicio de evaluación, todos nosotros fuimos necios. Todos nosotros fuimos necios en algún punto de nuestra vida. Y eso nos lleva al segundo pecado, desobedientes. Es como una cascada, es el resultado del primer pecado. Porque si nosotros nos creemos capaces de determinar cuál es la verdad y en medio de la verdad extraer ciertas cosas y quedarnos con otras que nos convienen, eso lo que implica es que estamos diciendo que hay unas cosas en las que Dios se equivocó. Hay ciertas cosas que Dios reveló que no son verdaderas o que no son buenas para el ser humano, y cuando las desechamos, eso hace que automáticamente seamos desobedientes al no practicarlas. Porque la desobediencia implica rebeldía. La desobediencia es realmente un acto de desafío en contra de la autoridad de Dios y de su gobierno universal. Quiere decir que estamos ignorando, estamos desatendiendo o estamos rebelándonos de manera determinada en contra del consejo de Dios. Vean lo que dice Tito 1:16. Dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Si nosotros hacemos una reflexión sincera, todos nosotros fuimos desobedientes en algún momento de nuestras vidas. Pero la lista va como expresando de alguna manera un deterioro progresivo, porque tal vez alguien podría decir, bueno, sí, un poquito necio o un poquito desobediente, no del todo, pero la lista continúa como dando la realidad y trayendo a la luz que el estado de todo ser humano realmente es miserable, porque continúa con otro pecado que es el estar extraviados. Les voy a poner un ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado. Yo a veces voy manejando con mi esposa y no ponemos Waze, pero yo le digo, mi amor, yo sé cómo llegar o yo sé cómo salir. Y hay un momento donde yo voy manejando y yo sé que estoy perdido. Yo sé que no conozco, geográficamente yo me oriento, tengo que salir como al sureste, tengo que agarrar como en esa dirección, pero no conozco las calles. Yo sé que aquí hay que bajar, porque siempre que uno viene a la montaña hay que bajar. Y hay que bajar como hacia el lado derecho. Y le digo a mi esposa, yo sé que por aquí hay una salida. Yo sé que por aquí salimos en algún momento, pero a veces ha llegado el momento en que yo le tengo que decir a Lau, pone Waze. Porque he reconocido en cierto punto de que estaba perdido, estaba extraviado, e incluso sabiéndolo desde antes no lo reconocí, pero al no reconocerlo, eso lo único que provocó fue que me extraviara peor de lo que estaba cuando lo pude haber reconocido de inicio y estuviera en un lugar totalmente desconocido, cuando antes estaba en un lugar que medio me ubicaba y era de alguna manera conocido. Esto es lo que pasa muchas veces a nivel espiritual. Muchas personas creen estar orientados espiritualmente y estar en el lugar correcto espiritualmente, pero sin darse cuenta se van desviando cada vez más y cada vez más y cada vez más y cada vez están mucho más lejos de la persona de Cristo y de su salvación. Extraviado se podría ver casi como un sinónimo de alguien que está engañado. Okay, cuando yo le digo a mi esposa, mi amor, yo sé que por aquí salimos, yo me estoy engañando a mí mismo. ¿Por qué si tengo una herramienta no la utilizo? Y tras de eso le digo a mi esposa, salimos. Es como que me la llevo en banda. Eso es alguien que está engañado. Me estoy engañando a mí y hasta engaño a otros. Y muchas personas eso es lo que hacen.
Y familia, eso era lo que hacíamos nosotros, pensando que estábamos bien con Dios sin necesidad de Cristo, cuando en realidad le decíamos eso a otros, estábamos engañando a nosotros y estábamos engañando a otros. Y esto, familia, describe a personas que tienen 10, 20, 30, 40, 50, 70 años de vivir de una forma específica, pensando que ese es el verdadero estilo de vida que en algún momento va a agradar al Señor, pero que no tienen la capacidad de responder las preguntas más vitales de la vida cristiana relacionada con Dios, la salvación, Jesucristo, nuestra condición y el destino eterno, entre otros elementos. Y lo más grave es que hay personas que prefieren seguir ese camino antes que reconocer que están perdidos. Y familia, vuelvo al punto, todos pecamos de extraviados y de que en algún momento de nuestra vida nosotros pensamos que estábamos bien espiritualmente cuando la realidad era que estábamos engañándonos a nosotros mismos. Isaías 53, versículo 6 dice: todos nosotros, sin excepción alguna, nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. ¿Y qué hace que una persona, o cuál es el resultado en la vida de una persona necia, desobediente, extraviada? Pablo continúa la lista diciéndonos: éramos esclavos de deleites y placeres. ¿Y cuántas veces nosotros o el mundo confunde los placeres y los deleites de esta vida con un ejercicio de libertad personal? Cuando en realidad lo único que hacen es ser un reflejo de que estamos en un estado de esclavitud. ¿Cuántos de esos placeres y deleites al principio parecen ser divertidos, entretenidos y de alguna manera nos hacen calzar con ciertos sectores de la sociedad o ciertos grupos de la sociedad, para después darnos cuenta de que eran destructivos y de que lo único que han hecho es afectarnos, dañarnos y apartarnos más del Señor? Y cuando la Biblia describe esclavos de deleites y placeres, lo que está describiendo es que todos nosotros, sin excepción alguna, estábamos bajo el dominio de Satanás. Eso es lo que describe Efesios capítulo 2, versículos 2 a 3. Ya lo leímos, pero lo voy a volver a leer. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso es Satanás. Ninguno de nosotros, antes de venir a Cristo, posiblemente hubiéramos aceptado que nosotros estábamos bajo el dominio de Satanás. Pero la realidad es que Dios nos lo expresa clara y abiertamente: lo estábamos. Y todos esos éramos nosotros. ¿Y qué es lo único que se puede esperar cuando uno está bajo el dominio de Satanás? Viviendo en malicia y envidia. Ese es el siguiente pecado que se nos describe. Y estas dos expresiones de malicia y envidia son dos acciones específicas que tienen como resultado problemas relacionales de todo tipo. Porque la malicia y la envidia al mismo tiempo son la consecuencia del egocentrismo. Son la consecuencia de pensar que nosotros somos el centro del universo y de que todas las personas se tienen que ajustar y acomodar a nosotros. Describe una persona insensible a las necesidades y a los derechos de los demás. Se tienen que hacer las cosas como yo digo, en la forma en la que yo digo, en el tiempo en lo que yo digo. Y yo creo que si nosotros nos preguntamos cuántas relaciones rotas habían entre nosotros antes de Cristo, con padres, con madres, con hijos,
con hermanos, con hermanas, con primos, con amigos, compañeros de trabajo, compañeros de universidad, compañeros de colegio, vecinos. ¿Cuál es la característica de la sociedad actual a nivel relacional? Relaciones rotas, familias destruidas. Y todos nosotros éramos eso. Por el contrario, 1 Corintios 13, versículos 4 al 6, nos dice: el amor es paciente, bondadoso. Vean lo que dice: el amor no tiene envidia. Cuando Pablo está diciendo que andábamos viviendo en malicia y en envidia, lo que nos está diciendo al mismo tiempo es que nosotros no teníamos idea de lo que era el amor verdadero. Muchas veces nosotros pensamos que amábamos, cuando ni siquiera teníamos idea de lo que es el verdadero amor a la luz de la Escritura. No es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no es envidioso. Eso es lo que está escribiendo. No es envidioso. Y todos, familia, todos nosotros podemos ver hacia atrás y podemos reconocer: yo recuerdo tener relaciones rotas antes de Cristo. Ahora, las podemos tener incluso hasta estando en Cristo. Pero estando en Cristo tal vez nos importa al menos un poquito. Y vemos a ver las maneras en las que nosotros podemos rectificar. Pero antes de Cristo era cualquier vara. ¿Por qué? Porque éramos más importantes nosotros que restaurar una relación con otra persona que fue criada a imagen y semejanza de Dios. Y todavía quedan 2 pecados. Eso éramos y todavía quedan 2 pecados. Y el siguiente para mí es muy particular, porque dice aborrecibles. Que cuando nosotros nos volvemos maliciosos y envidiosos, lo que resulta es que nos volvemos aborrecibles. Pero siendo sincero, ¿quién de aquí ha usado la palabra aborrecible en los últimos 5 años? En sus conversaciones diarias. Es una palabra que no usamos. Y aunque la podemos entender y podemos tener una idea de a qué se está refiriendo Pablo cuando dice aborrecibles, al no usarla perdemos de vista el sentido genuino de la expresión. Pero entonces quiero usar una expresión que se puede usar como sinónimo de aborrecible, que todos nosotros vamos a entender con facilidad y no necesita explicación alguna. Un sinónimo de aborrecible es asqueroso. Esto lo que está diciendo es que cuando Dios desde las alturas ve nuestro estilo de vida aquí en la tierra antes de Cristo, le resulta asqueroso, le resulta repulsivo, le resulta indignante. Y muchos de nosotros lo ignorábamos. Muchos de nosotros muchas veces hacíamos cosas pensando que íbamos a equilibrar la balanza de nuestro pecado por medio de buenas obras, de caridad, etc. Isaías 64:4 nos dice lo que Dios piensa de la humanidad. Y repito, esto no es un insulto. Cuando se nos describe como asquerosos, no es un insulto. Es una descripción seria, objetiva, fiel y precisa de parte de un Dios justo y santo de la verdadera condición del ser humano. Isaías 64:4 dice: todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras juntas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Y la descripción que usualmente se hace de trapos de inmundicia son los trapos con los que las mujeres limpiaban su menstruación y tenían que ser lavados y purificados y puestos aparte, pero a nivel de sociedad eso se consideraba como algo inmundo, algo asqueroso, algo con lo que nadie quería involucrarse o tener contacto o algo así. Bueno, eso era nuestra vida para el Señor. Y ustedes podrían preguntarse, y llevamos 6 y nos falta 1,
Pero con estos 6, yo creo que todos nosotros podríamos decir cuán merecedores del castigo eterno éramos todos nosotros. Cuán justo hubiera sido que recibiéramos esa condenación eterna de parte del Señor. Pero cuando nos volvemos asquerosos, viene como resultado el pecado de odiarnos unos a otros. Piénsenlo de esta manera. Si yo soy asqueroso, hay cosas en mi vida que le van a resultar asquerosas a otras, ¿cierto? Y si ustedes son asquerosos, hay cosas en sus vidas que posiblemente van a resultar asquerosas a mí, detestables. Y entonces, ¿qué es lo que sale de la boca de una palabra, de una persona que detesta y siente asco por otra persona? Y dígame si estas expresiones no salieron en algún momento de nuestra boca. Esa persona sí me cae mal. Cuánto odio a esa persona. Entonces, yo no sé si han visto, pero a veces hay deportistas que uno ni siquiera los conoce. O hay personajes de estos, faranduleros, que uno ni siquiera los conoce, pero a veces uno dice, qué mal me cae esa persona. Esa persona yo sí que la odio. ¿Cierto o no? ¿Qué nos pasa? ¿Saben dónde está el problema? La persona no está en esa persona. Esa persona es asquerosa en sí misma, como nosotros éramos asquerosos en nosotros mismos. Pero el problema es lo que eso produce en el corazón del ser humano, y es odio, que es totalmente contrario a la naturaleza, la esencia, el carácter y el atributo de amor de Dios. Cuando estamos odiando, lo que verdaderamente estamos haciendo es replicando la naturaleza de Satanás en nosotros, y antes de Cristo eso era lo que hacíamos. En vez de reflejar y amar, lo que hacíamos era odiar y maltratar. Santiago 3:9 dice, con ella, está hablando de nuestra boca y el uso de nuestra boca, pero hay que recordar también que la Biblia nos describe que lo que sale de nuestra boca es lo que abunda en el corazón, y dice, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Desde luego que Santiago está diciendo, esto no se debe hacer. Pero familia, todos nosotros hemos pecado porque en algún punto de nuestras vidas alguien nos ha caído mal, hemos odiado y hemos sentido cosas malas, sentimientos malos en contra de otras personas que Dios ha creado a imagen y semejanza de Él. Toda esta lista es simplemente un recordatorio de que nuestra condición era miserable a los ojos de Dios antes de Cristo, y que nuestro destino eterno era la justa, no la injusta, sino la justa condenación de nuestras almas. Porque Romanos 3:23 también nos dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Pero como dijimos al principio, no podremos celebrar la gloria de Cristo y de su obra hasta que no comprendamos la miseria en la que nosotros nos encontrábamos y de la que fuimos rescatados. Pero aquí es donde entra la gloria del Evangelio. Aquí es donde entra la gloria del Evangelio. Y esta es la segunda verdad que nos enseña este pasaje en versículos 4-5. La bondad, el amor y la misericordia de Dios se manifestaron en Cristo para cambiar nuestro destino eterno. Vean lo que dice el versículo 4-5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, ya nos describió cómo era la humanidad. Esto es lo que es impresionante. Es la bondad de Dios y su bondad, su amor hacia la humanidad que nos acaba de describir. Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación
por el Espíritu Santo. Casi que hasta se puede expresar, se puede entender, se puede comprender un cambio de tono de parte de Pablo al escribirle a Tito. Es como dice, esto éramos, pero uno de los grandes peros que tenemos en la Escritura, pero Dios tomó la iniciativa para que nosotros recibiéramos algo, aun cuando esa era su descripción de nosotros, aun cuando esa no era nuestra miserable condición. Y nos va a hablar de la salvación en Cristo, y lo que tenemos que entender de toda esta sección es que la salvación del pecador se gesta, nace, tiene su origen en el corazón del Señor, no en el corazón del pecador. Esto es lo glorioso del Evangelio. Y llegó un momento en donde lo que Dios tenía en su corazón fue manifestado a la humanidad, se hizo visible, se hizo tangible, se hizo un hombre para que la humanidad pudiera reconocer estos tres elementos, entre otros, pero al menos esos tres elementos que Pablo describe en la carta: su bondad, su amor y su misericordia. Hechos evidentes en la persona de Cristo para que la humanidad pecadora pudiera reconocer en Él la expresión más absoluta, completa, suficiente y perfecta de su bondad, su amor y su misericordia. De la forma más pura en la que Dios la podía expresar a la humanidad, lo hizo en la persona de Jesucristo. Entonces, para celebrar a Cristo, necesitamos recordar nuestra miseria, pero al mismo tiempo necesitamos recordar que este es el verdadero motivo de celebración en esta fecha. Celebramos que Cristo es la expresión pura, perfecta y suficiente de parte de Dios como el único medio de salvación a la humanidad que se encontraba en un estado de miseria, de la cual usted y yo hemos sido beneficiarios, únicamente por la gracia y por la fe. Porque el texto nos va a decir que esto no fue conforme a las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Esto no se trata de nada, en nada de cosas que nosotros pudimos haber hecho. No obedece a ningún mérito humano. No aportamos nada para merecerla, ni siquiera teníamos la capacidad de agradar a Dios. De hecho, eso es como jugar al bingo y comprar todos los numeritos, pero realmente todos los numeritos son contrarios a procurar la salvación, sino que todos los numeritos que compramos fueron una determinación personal y voluntaria de nuestra parte para comprar todos los numeritos que nos condenaban. Esa era nuestra realidad. Y aquí es donde hoy en día, lamentablemente, muchos siguen siendo necios, desobedientes y extraviados porque piensan que pueden hacer algo en su propio favor, piensan que hay alguna manera de lograrlo sin necesidad de un Salvador, sin necesidad de Cristo. Pero Pablo aquí nos recuerda, y en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 también nos recuerda, porque nos dice: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Familia, en nuestro estado de miseria, en esa descripción que hace Pablo en el versículo 3, ahí fue donde Dios vino en nuestro auxilio. Cuando no merecíamos nada, lo único que merecíamos era la justa retribución por nuestros pecados, ahí fue que se manifestó la salvación del Señor en la persona de Jesucristo, y ninguno de nosotros lo merecíamos. Un autor nos recuerda lo siguiente, dice: por muchos que sean nuestros esfuerzos humanos, nunca podremos compensar nuestra rebeldía, encubrir nuestra desnudez moral, ni arreglar nuestra bancarrota espiritual. Nuestras obras, por muchas que sean, nunca podrán alcanzar aquella pureza, santidad y perfección que Dios exige.
Lo que mucha gente ignora hoy en el presente y lo que muchos de nosotros ignoramos en algún punto de nuestras vidas fue que el procurar la salvación por méritos humanos constituye de manera automática una negación de la persona y la obra de Cristo en favor del pecador. Pero cuando no podíamos hacer absolutamente nada por cambiar nuestro destino eterno, se manifestó la bondad del Señor. Y la bondad quiere decir que Dios ha sido bueno con el pecador, con el necio, con el desobediente, con el extraviado, con el que estaba entregado a los placeres y delitos, con el que era envidioso, con el que era asqueroso, con el que odiaba, con el que estaba lleno de malicia. A ese Dios le manifestó su bondad. Un autor señala que merecíamos un juicio fulminante y sin embargo recibimos su bondad. Vean lo que dice el Salmo 103, versículo 10. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Cuán bueno ha sido Dios al enviar a su Hijo, quien se ofreció libremente y voluntariamente para que la justicia de Dios no se viera comprometida por su bondad. De tal manera que Cristo pudiera tomar nuestro lugar y someterse al juicio de Dios, al castigo y la ira de Dios por nuestro pecado, de tal manera que usted y yo pudiéramos ser perdonados. La vida de Cristo, familia, es la más pura, perfecta y suficiente expresión de la bondad de Dios en favor del pecador. Y de eso ustedes y yo hemos sido beneficiarios sin merecerlo. Familia, qué glorioso es tener un Dios que ha mirado la miseria y la bajeza de nuestra condición y ha decidido tratarnos con bondad. Qué glorioso es el Evangelio de Jesucristo. Pero no solo bondad, sino también amor. En medio de esa condición, Dios nos mostró su amor, un amor sacrificial, verdadero, que procuraba el mayor y máximo bienestar espiritual para cada pecador en este mundo, porque dice, amó a la humanidad. Y lo que buscaba como máximo bienestar posible era la reconciliación nuestra con Él, de tal manera que pudiéramos estar en la eternidad con Él, en armonía con Él, en paz con Él, en vez de recibir su ira. Y esto lo describe la Biblia en múltiples pasajes, Romanos 5:8. Pero Dios, vean el pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Primera de Juan 4, versículos 9 y 10, en esto se manifestó, aquí está la palabra otra vez, se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Su Hijo se ofreció libre y voluntariamente para que la justicia de Dios no se viera comprometida por el amor de Dios. Y tomó nuestro lugar, se sometió al juicio de Dios, al castigo y la ira del Padre por nuestro pecado, de tal manera que usted y yo pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Y recordamos, la vida de Cristo es la más pura, perfecta y suficiente expresión del amor de Dios hacia el pecador. Qué glorioso es tener un Dios que ha mirado la miseria y la bajeza del pecador, de nuestra condición, y nos ha tratado con amor. Pero no solo eso. Vean que a la cascada de pecado del ser humano, Dios responde
responde con una cascada de gracia hacia el pecador. Porque ahora nos dice que nos ha tratado con misericordia. No nos ha dado el trato que merecíamos. No nos ha pagado conforme a lo que merecía nuestra vil manera de vivir. Porque ahora, como un autor dijo, merecíamos un juicio fulminante y la ira venidera. Vean lo que ha hecho Dios por nosotros. Misericordia, ¿cómo se describe? En Efesios 2, versículos 4 al 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y le repito, su Hijo se ofreció libremente y voluntariamente para que la justicia de Dios no se viera comprometida por su misericordia. Entiendan, si Dios simplemente hubiera decidido perdonar, ¿dónde queda su justicia? Alguien necesitaba ser condenado. El juicio de Dios necesitaba ser efectuado. Y Cristo levantó la mano por pecadores como nosotros y dijo: Señor, yo asumo ese castigo, yo asumo esa consecuencia, pero por favor, que no la asuman ellos. La vida de Cristo, familia, es la más pura, perfecta y suficiente expresión de la misericordia de Dios hacia el pecador. Y cuán glorioso ha sido Dios, que ha mirado la bajeza y la miseria de nuestra condición y ha decidido tratarnos con misericordia. Cuán glorioso, familia, es el Evangelio de Jesucristo. Si no has recibido a Cristo, ese es un buen momento para que recibas su perdón y tu vida sea restaurada y renovada en el Espíritu que se recibe en el momento en que pones tu fe en Jesucristo, para que puedas salir de tu miseria y puedas disfrutar de la verdadera vida que solo se obtiene en relación con el Padre. Y para todos los que ya lo hemos recibido, cuán bueno es para nosotros recordar lo que éramos y lo que hoy somos como resultado de su bondad, de su amor y de su misericordia, manifestados, hechos tangibles, hechos visibles en la persona de Jesucristo. Familia, no hay celebración alguna, ni hay regalo alguna, ni hay cena alguna que se pueda comparar en valor a la realidad que Dios manifestó hace 2000 años en ese pequeño bebé, la expresión más pura del amor, de la bondad y de la misericordia de Dios, más perfecta y suficiente, porque en ese bebé fue transformado nuestro destino eterno. Hoy no celebramos un niño. Lo que verdaderamente celebramos es al Dios trascendente, haciéndose un ser humano para venir al rescate del pecador y cambiar nuestro destino eterno. Ese es el verdadero sentido de nuestra celebración. Porque por su obra hemos dejado de ser lo que el versículo 3 describía y hemos venido a ser coherederos con Cristo y miembros de la familia de Dios por la eternidad, sin que nada pueda quitar nuestra identidad, ni nada pueda apartarnos de sus manos, ni nada pueda comprometer lo que Cristo ha alcanzado en nuestro favor. Si eso no es motivo de celebración para nosotros, no solo en Navidad, sino diariamente, yo no sé qué es. Pero hoy el Señor en su gracia nos lo recuerda, para que cada momento de celebración, que está bien celebrar, está bien hacer tamales, está bien hacer chancho, está bien regalar cosas, está bien, pero cada cosita de esas debería de ser un recordatorio de cuán infinitamente superior es el valor de Cristo en comparación con todas estas cositas que son solamente terrenales, pero Cristo ha cambiado nuestro destino eterno.
Y repito, no podremos celebrar la gloria de Cristo y su obra hasta que no comprendamos la miseria en la que nos encontrábamos y de la cual fuimos rescatados. Y yo creo que hoy ojalá todos los podamos tener bien claro y agradecer al Señor. Y quisiera terminar con este himno, solo una pequeña parte de un himno que fue escrito por Horace Bonar en los años 1800 en adelante. Dice lo siguiente: toda alabanza sea aquel que reina en amor, que guía las galaxias en lo alto, pero que se inclina para escuchar cada una de nuestras oraciones, con poder soberano y con tierno cuidado. Toda alabanza sea aquel cuyo amor se manifestó en Cristo el Hijo, el Rey siervo, quien dejó atrás su glorioso trono para pagar el rescate por los suyos. Toda alabanza sea aquel que humildemente vino a soportar nuestro dolor, pecado y vergüenza, que vivió para morir, que murió para resucitar, el sacrificio todo suficiente. Familia, celebremos el nacimiento de Cristo, porque Él ha cambiado nuestro destino eterno. Y no hay mayor regalo que ese. Señor Jesús, te damos las gracias por haber tenido la disposición voluntaria para sacrificarte por nosotros, cuando vos tenías la comprensión más clara y perfecta de lo que era caer bajo la ira del Padre. Y aún así te dispusiste por personas necias, desobedientes, extraviadas, esclavos de deleites y placeres, envidiosos y maliciosos, asquerosos, personas que odiaban a otros creados a imagen y semejanza tuya, Señor. Miraste nuestra bajeza y la realidad de nuestra condición y la absoluta, total y completa incapacidad de revertirla. Y viniste como la expresión más pura, perfecta y suficiente de tu bondad, de tu amor y de tu misericordia. Viniste al rescate por nosotros, Señor. No hay palabras, Señor, no hay cantos, no hay vida alguna, Señor, que pueda expresar nuestra gratitud hacia ti. Ni siquiera todas las vidas juntas de nosotros, Señor, podrían equipararse al valor de la vida de tu Hijo, Señor. Pero estuviste dispuesto a entregar lo que era más valioso para ti por personas como nosotros, Señor. Qué glorioso es tu evangelio. Cuán buena es la noticia de la salvación del pecador en la persona de Jesucristo. Y cuán bueno ha sido al dejarnos y permitirnos que nuestras mentes fueran abiertas para poder aceptar ese regalo tuyo, Señor. Padre, te pedimos que cada momento de estos tiempos de diciembre, en donde haya algún motivo de festejo, nos recuerde que cualquier motivo de festejo terrenal es incomparable en valor a Cristo, Señor. Para que podamos en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra mente, poder tener agradecimiento continuo, Señor. Y ojalá no sea solo algo de diciembre, sino de toda nuestra vida, Señor. Porque hoy en tu gracia nos has recordado quiénes éramos y qué has hecho por nosotros, Señor. Cuán bueno, cuán amoroso y cuán misericordioso has sido, Señor. Te agradecemos, Padre. Eres un Dios único, merecedor de toda la gloria, la alabanza y el reconocimiento de tu pueblo. Y ya anhelamos, Señor, estar en tu presencia, deleitándonos en ti y reconociendo, Señor,
tu trato inmerecido hacia nosotros por la eternidad, Señor. Ven pronto por tu iglesia. Pero mientras vienes, Señor, permítenos nunca olvidar y danos la gracia para nunca olvidar quiénes éramos y qué has hecho por nosotros. Y celebrar en todo momento que Cristo ha cambiado nuestro destino eterno. Que nuestra vida sea un sacrificio vivo y santo para ti, Señor. Para que tú seas conocido en las naciones y que todo sea hecho para la gloria de tu nombre, Señor. Porque solo tú mereces la gloria de la humanidad. Esta es nuestra oración como iglesia y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.